Buenas tardes, padre. Buenas tardes a todos. Antes de hacerle la pregunta, yo empecé a seguirlo por una amiga que ahorita se encuentra en Chile. Ella se llama Libe Marcano y quería que usted le mandara un saludo. Pero antes de decirle, voy a leerle lo que ella mandó por un mensaje de WhatsApp. Naguará, ¿no le dijiste que tiene un afán aquí en Chile, que es uno de los sacerdotes que más admiro por su sabiduría? Ella se llama Lisbeth Marcano. Ah, bueno, Lisbeth Marcano, si ve este video, aquí estamos, aquí en la tierra suya, en la tierra de los guaros, Naguara. Feliz y contento de que de tan lejos también ustedes nos estén siguiendo. Que Dios les bendiga y les guarde. Muy bien. Ok, padre. Mire, yo lo he seguido desde que ella me dijo, he seguido sus videos, he aprendido mucho. Y allí usted ha dicho que cuando estuve en el seminario, aprendía era geología y filosofía. Y que poco le enseñaban lo que era la Biblia. Entonces, mi pregunta es, si usted tiene algún proyecto o en la iglesia han hecho algo para que en los seminarios ya se cambie vamos a decir, ese perfil que llevan y no el de que usted tuvo que aprender fue enfrentándose con los amigos protestantes. Gracias. Sí, yo ya he hecho algo. Primero, pues he sembrado la semilla en todas partes, he predicado la palabra de Dios para el que quiera, y muchos sacerdotes lo están siguiendo, y muchos seminaristas, y esto poco a poco va empapando. Pero segundo, logré que en el concilio plenario de Venezuela, que son las directrices para la iglesia en Venezuela, en el capítulo 16, se metiera como obligatorio en los seminarios el estudiar la Biblia y conocer la doctrina de los protestantes y cómo responder a los protestantes. Y que fuera también para los sacerdotes en las diócesis y que fuera también para los grupos de apostolado. Eso está escrito en el Concilio Plenario de Venezuela, que a lo mejor ustedes no conozcan, pero que existe. Fue aprobado en Venezuela, lo llevaron al Vaticano, el Papa lo aprobó, y es una norma que a lo mejor lo pongan en práctica entre 100 años. Pero ahí está. Y eso es fruto del esfuerzo que yo hice para que lo aceptara. Y gracias a Dios se aceptó y ya está escrito. En algunas partes hay sacerdotes que ya lo han asumido, otras partes que se hacen los locos. Pero debo decirle y reiterarle, la teología sin Biblia es teología protestante o es teología atea. La teología se basa en las Sagradas Escrituras. El Papa San Benedicto y el Papa Francisco han hecho hincapié y han hecho un llamado a los teólogos a volver a la fuente de las Sagradas Escrituras, porque los teólogos se han quedado con la teología o con la palabra de los hombres y se han olvidado de la fuente de la palabra de Dios. Y eso es un error garrafal y estamos pagando las consecuencias. Y ciertamente que la filosofía es importante porque nos enseña a pensar y nos abre el entendimiento para la inteligencia, para después abarcar lo que es la teología. El error es quedarse con la filosofía, el error es quedarse con lo intelectual, y ese es el miedo que a mí me da, pero eso es la realidad que está pasando en los seminarios. Y el reto que tienen los formadores en los seminarios es que el muchacho estudie filosofía, pero que no se quede, no se estanque ahí, sino que al adquirir el conocimiento, el saber pensar, comience a leer las Escrituras y a pensar como piensa Dios, a sentir como siente Dios, a amar como ama Dios, tener el corazón de Dios. Y al estudiar teología, se preocupe por saber qué dijo Petronilo y qué dijo Pánfilo y compararlo con las Sagradas Escrituras y adquirir la riqueza de lo que piensa con la que piensa y lo que piensa ese. Lo digo por experiencia. Yo tuve un teólogo que me dio clase y me decía, hablaba por ejemplo de los sacramentos, nos daba sacramentos y era más ateo que nadie. Y decía,
según el teólogo tal, la confesión es un invento de los hombres y eso no viene de Dios y no sirve para nada. Confesar con un hombre igual que uno, ¿para qué? Y citaba a los teólogos. Y entonces, pues yo no estaba de acuerdo. Y los muchachos decían, Toro, ¿ahora qué va a hacer? Y decía, y en el examen, cuando haga el examen, me responden lo que yo les he dicho y los teólogos que yo les he mostrado. El que me responda algo contrario, le pongo 0,1. Tiene que colocar lo que yo les he enseñado. Y los chamos se reían, Toro, ¿usted qué va a hacer? ¿Usted que la Biblia, qué va a hacer? Tranquilo, haga el examen. Según mi profesor, que es un mortal y se lo van a tragar los gusanos igual que yo, la confesión no está en la Biblia, no, Dios no dejó ese sacramento, no hay que confesar con un hombre, y según el teólogo tal, tal. Pero según la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios en la cual yo creo, en Juan 20, 21 al 23, Jesús le dijo, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen, le quedan sin perdonar. En Marcos 1, 4 dice que la gente iba a confesarse con Juan el Bautista. En Hechos 19, 18 dice que los creyentes iban y confesaban sus pecados. Y Juan capítulo 1, versículo 9 en adelante, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y le colocaba así. El hombre se moría de rabia, pero yo le colocaba lo que él decía. No me voy a raspar. Se moría de rabia. Pero es la filosofía es para la capacidad de pensar. Y por eso le doy gracias a la filosofía, porque me ayuda a pensar. Pero no me quedé ahí. A pensar cómo ingeniármela para burlarme de ese ateo que me estaba dando clase, llamándose teólogo. ¿Me capta? Entonces, es importante la filosofía, es importante la teología, pero ¿cuándo pierden el sentido o el valor? Cuando se sustituye la filosofía y la teología a la Biblia. Entonces ya se abandona la Biblia y se queda con la filosofía y teología. Eso yo lo llamo sabiduría humana. Y al leer la Biblia, usted adquiere la sabiduría divina, que está muy por encima de la sabiduría humana. Y ese es el reto que tenemos. También los teólogos, porque hoy día los laicos están estudiando teología, y es bueno. Y están estudiando filosofía, y es bueno. Pero exíjanle a sus maestros que la teología esté basada en la Sagrada Escritura. Porque la teología es es de Dios. Y logía, el estudio. La teología, el estudio de... ¿Y vamos a estudiar a Dios sin la Biblia? ¿Y la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a hacer? Es una tontería. Es una tontería. Es como, para ponerlo así, me viene una idea, es como ser cristiano sin Cristo. ¿Para qué?